Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con la clase número 2. Eh, Habíamos llegado hasta el capítulo 14, la clase pasada. Hoy vamos a hacer un repasito rapidito para ya pasar a capítulo 15 y 16. El capítulo 14 habíamos visto que sucedían tres cosas fundamentales, ¿sí? Había un apoyo de parte de los ángeles con respecto al Evangelio eterno. Después habíamos visto las dos cosechas de las que habla Mateo 25, ¿sí? Cuando Jesús habla sobre el trigo y la cizaña. Habíamos visto que se iba a realizar esas dos cosechas de las que habla Mateo 25, ¿sí? Entonces, veíamos también en el capítulo 14, vamos a leer en el versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el canto sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estamos viendo estos 144.000, que son los que hablan el capítulo 7, que acá lo vuelve a aclarar, son primicias para Dios. Para Dios siempre son todas las primicias. Estos son los 144.000 sellados, de los que habla el capítulo 7, 12.000 de cada tribu, pero no son los únicos. Vuelve a repetir acá, son primicias de un remanente que Dios se guardó en el capítulo 12, cuando dice que la mujer es llevada en las alas de la gran águila al desierto donde tiene lugar preparado para que sea sustentada 1260 días, ¿sí? Ahí es donde van a estar este remanente de pueblo de Dios, judío, que Dios tiene reservado, ¿sí? Después podemos ver, esta sería la presentación de este capítulo explicatorio, que sería el último, ¿sí? Porque vimos que el último capítulo cronológico fue el capítulo 11 de la séptima trompeta. Eso está en el apunte de la estructura, ¿sí? Del bosquejo. El último capítulo cronológico fue el capítulo 11 a partir del verso 15, donde vimos que suena la séptima trompeta y viene Jesús en las nubes. Hablamos de las tres etapas de la procesión de Jesús, ¿sí? Y los capítulos explicatorios de esta parte son 12, 13 y 14. Este capítulo 14 sería el último capítulo donde el ángel se explaya para explicarle a Juan qué es todo esto que él vivió hasta acá, ¿sí? Esa primer parte empieza con una adoración y con todo el cielo adorando a Dios y al Cordero. Después vemos la segunda parte donde los ángeles traen el Evangelio eterno. Vamos a leer desde el versículo 6. Vi volar
por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo que hablamos del vino de la ramera no es ningún invento de alguien en particular, sino es palabra de Dios, ¿sí? Y siempre hablamos del vino de la ramera, y acá está bien explicado, ¿sí? Dice: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la compara a una ramera. ¿Por qué? Porque todo se trata de que Satanás va a imitar lo que el pueblo de Dios tiene preparado Jesús en su plan, ¿sí? Él tiene preparado su pueblo y él tiene preparada una boda, que es la que está esperando él desde que él está a la diestra del Padre y tiene preparado su día para volver. Desde ese tiempo que él está esperando reunirse con su amada, que es la iglesia. Pero Satanás, como imita todo, él en vez de tener una novia, tiene una ramera. Y la ramera, todo lo que hace es en función a Satanás. Responde al liderazgo de Satanás. Así como la iglesia responde al liderazgo de Cristo, la ramera responde al liderazgo de Satanás. No es una persona, sino que dijimos que es un sistema humanista donde la persona, el hombre, es el centro y digamos que es el Dios. Porque todo pasa por mí. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me parece, y el centro el centro soy yo. Y todo el resto del universo gira en función a lo que yo necesito. O me agrada, y si no me agrada, no sirve. Todo el universo está para servirme a mí. Entonces, en la cultura humanista en la que estamos viviendo, el hombre es Dios. Porque todo el resto sirve a mis deseos. Así es Dios, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que nosotros, una vez que nacimos de nuevo, por voluntad del Espíritu Santo, ese es el segundo nacimiento. El primer nacimiento es el que nacemos de nuestras mamás. Cada uno nacemos a esta vida desde nuestras mamás. Si bien Dios nos predestinó, nos formó, nos soñó, nos engendró, porque ninguno somos casualidad. Y cuando Él consideró, nos puso en el vientre de nuestra mamá para que nazcamos en esta tierra, nacemos vivos en cuerpo y carne, pero muertos espiritualmente. Nacemos muertos espiritualmente. Entonces, el nuevo nacimiento que Jesús nos ofrece a través de ese sacrificio en la cruz, Él muere por nosotros y dejamos de ser culpables del pecado que nos asedia, como dice Pablo, desde la caída de Adán. Jesús pagó el precio, clavó el acta de decreto que nos era contraria, que era condenación para nuestras vidas, porque era lo que nos merecíamos, porque todos somos pecadores. No pasa porque seamos buenos y malos, sino pasa por una cuestión de que el hombre se apartó de Dios y carga con eso. Entonces Jesús, como el sacrificio perfecto, pagó el precio por nosotros. Y así como Jesús fue bautizado por Juan en las aguas, ¿sí? Creo que lo habíamos visto en la clase pasada, en Ezequiel 36 está detallado ese nacimiento de agua. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo vos siendo maestro de la ley, no
no sabés de lo que te estoy hablando. Y él se estaba refiriendo a Ezequiel 36, 25 creo que era, el versículo, donde Dios le dice, yo los voy a hacer nacer del agua, y ese agua los va a lavar de su pecado y de su idolatría. Y habíamos visto los pasos del nuevo nacimiento, ¿no? Y habíamos dicho que no se pueden alterar los pasos, porque se altera el producto final. Y a veces no entendemos por qué no podemos ser como Cristo, pero tenemos un matete en los pasos. Tenemos una confusión o una alteración de todo eso, o no lo tenemos claro, y por ende el producto final no es el que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Y lo vamos a ver que toda la Biblia refrenda este proceso. ¿Sí? Entonces, en Ezequiel 36 le dice, yo los voy a nacer los voy a hacer pasar por ese agua que los va a limpiar, el agua limpia. Una vez que están limpios de su pecado y de su idolatría, yo les voy a dar mi espíritu. ¿Cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo? Cuando nacemos del Espíritu, cuando nosotros voluntariamente le entregamos nuestra vida a Cristo. Nadie nos obliga. Nosotros, por propia voluntad, al haber entendido qué significó ese sacrificio para nuestras vidas, le entregamos nuestra vida y ahí nos bautizamos, como se bautizó Jesús en el agua. ¿Vieron que cuando Jesús sale del agua del bautismo de Juan, qué es lo que aparece sobre Cristo? Como una paloma. Como una paloma. ¿Vieron que él respetó, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla? Todo. Entonces nosotros, al bautizarnos, también recibimos ese nuevo nacimiento por voluntad del Espíritu. Recién en ese segundo nacimiento tenemos vida en nuestro espíritu. Y en Ezequiel 36 dice, ahora yo les voy a dar mi espíritu. Yo, dice el Padre, les voy a dar mi espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Y les voy a sacar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne para que puedan cumplir mis mandamientos y mis estatutos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que no podemos alterar el orden de las cosas. Yo no puedo comerme un bife sin matar la vaca. Es imposible. Entonces, esto es lo mismo. No podemos pretender saltearnos cosas en esta cultura del llame ya, del delivery y de todo ya, de todo rápido, salteándonos todos los procesos. A ninguno nos gustan los procesos. Pero la vida se desarrolla a través de procesos, sin los cuales no hay una madurez, no hay ni siquiera la masa. Si no la dejamos descansar, el gluten no actúa, la levadura no la leuda, o sea, es procesos cotidianos de la vida. Entonces, a nuestra propia vida también se aplican. Y no podemos alterarnos porque el producto final no es lo que nosotros queremos. Entonces, este nuevo nacimiento hace que los mandamientos de Cristo y su yugo sea fácil y ligera su carga. ¿Por qué fallamos los cristianos? ¿Por qué no nos gusta hablar de las responsabilidades? Vieron que como ciudadanos de este país y de cada país tenemos deberes, derechos y obligaciones. Solo nos gustan los derechos, pero los deberes y las obligaciones nunca nos gusta hablar de eso, porque son cosas en las que yo me tengo que comprometer. Pero a diferencia de Dios, si yo no lo hago en la parte legal, hay consecuencias. Hay consecuencias económicas, hay consecuencias en mi libertad, puedo ir preso, pero como con Dios a veces no se sienten tanto las consecuencias, juego con esas cosas. Y no se puede jugar con Dios porque Dios no puede ser burlado.
Entonces, realmente cuando hacemos las cosas en el orden en el que Dios las estableció, literalmente el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Y es la única manera en la que podemos experimentar la plenitud y la excelencia. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo. El problema está cuando nosotros queremos vivir y cumplir los estatutos y mandamientos de Dios con un corazón de piedra. O sea, con mi propia voluntad. No hay manera, no se puede. Y si lo logro, no. Si lo intento, me va a salir mal. Voy a caer una y mil veces y el diablo va a jugar con mi frustración y me va a tener como una vaquita de acá desde el ladito de la nariz. Entonces, esto es un tip fundamental para rever en nuestras vidas. Obviamente que si hubiera sido fácil la ley, no hubiera sido necesario Cristo. La ley está para exponer el pecado del hombre. Y nosotros venimos de ese pecado. Pero como Cristo tuvo al Espíritu Santo para cumplir lo que humanamente, desde que Él se encarnó, tuvo una limitación. Y Él decidió no aferrarse a Dios como algo que lo ayudara a cumplir, sino que Él aceptó su humanidad. Así como nosotros, Él necesitó ayuda sobrenatural. Y el Espíritu Santo vino sobre Él, moró en Él, y eso le permitió que el Espíritu Santo se encargara de funcionar como la tercera persona de la Trinidad a través de Cristo. Por eso, si no hubiera sido así, Jesús no hubiera sido un ejemplo digno de ser seguido. Porque todos podríamos poner la excusa, pero Él era Dios. Entonces, de la misma manera, por eso Él dijo, ejemplo les he dejado. Yo vine acá y estuve estos años acá en la tierra para enseñarles, para que a través de mí vieran al Padre, vieran y conocieran al Padre, su voluntad, su hermosura, y cuál es su plan. ¿Sí? Lo que pasa que el pueblo quería otra cosa, y si volvemos a lo mismo, si nosotros nos vamos a enfocar en lo que nosotros quisiéramos, ellos querían al Jesús que va a venir ahora. No querían al siervo sufriente de Isaías 53. Ellos querían al libertador, al vengador, pero para un beneficio personal nada más, para sacarse de encima a los romanos y para hacerse los poderosos. Nunca entendieron el plan de Dios porque no quisieron comprometerse. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Entonces, vemos que los ángeles vienen con el Evangelio eterno no a predicarlo, porque sabemos que por más que los ángeles les encantaría predicar el Evangelio y hacerlo mucho más rápido y eficientemente que nosotros, el plan de Dios fue hacerlo a través de nosotros. Pero los ángeles están para ayudarnos, siempre. Esa fue la función angelical, siempre sustentar y ayudar a nosotros a poder cumplir el plan de Dios. Ayuda tenemos de todos lados. El problema es cuando lo queremos hacer solos. Cuando nosotros nos ubicamos en una postura de morir cada día a nuestras capacidades, a nuestra voluntad y a nuestros deseos, eso queda ahí en la cruz. Automáticamente el Espíritu Santo toma el control y es Él el que resucita con nosotros. ¿Sí? No es que morimos 80 veces, pero esta carne se maneja por lo que nosotros hacemos. Si nosotros no le damos una consigna clara de quién está al mando, ella va a tomar el mando, sean las emociones o sea la carne. Y cuando eso pasa, es Satanás el que maneja a los hijos. Cuando nosotros voluntariamente, Jesús es el deseo superior y es nuestra obsesión santa, la carne y las emociones se tienen que someter a nuestro yo y obedecer, les guste o no les guste. Entonces, en esa parte se cumple que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer.
Pero ¿cuándo se hace efectivo y real en nuestro cotidiano? Cuando yo no pincho ni corto. No tengo voz, ni voto, ni voluntad. Soy un simple instrumento que el Espíritu Santo puede usar a su manera, como Él quiera, cuando Él quiera. Un recipiente dispuesto y disponible. Eso es lo que a mí me define como hijo de Dios. Para que Dios haga a través de mi vida su voluntad. Esa es la fórmula del éxito. ¿Sí? Después vemos, en el capítulo 14, hablamos de el trigo y la cizaña. ¿Sí? Ahora ya están maduros los dos. Cuando los discípulos lo quisieron cortar, ¿qué les dijo Jesús? No. Todavía no. ¿Por qué? Porque queriendo arrancar la cizaña, también vas a arrancar el trigo. Necesito que maduren ambos, el trigo y la cizaña. Entonces, en este momento, el trigo y la cizaña ya están maduros. Es hora de meter la hoz y cosechar. Entonces, dijimos que es bien clara acá las dos cosechas. Después en el versículo 13 podemos ver las bienaventuranzas, ¿no? Son 7 en el libro de Apocalipsis y acá tenemos una. Una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué obras? ¿Vieron que hablamos siempre de las recompensas? Todo eso va a ser tenido en cuenta. Las obras no son inocentes ni son dejadas al azar. Todo lo que hagamos cuenta, para bien o para mal, ¿sí? Por eso, después de leer las 7 cartas y ver cuáles son las recompensas que Jesús nos da como para motivarnos a vencer eso que tiene que arreglar con cada uno de nosotros, ¡wow! Uno empieza a transformarse en un buscador de tesoros. Quiere esas recompensas y las quiere todas, ¿sí? Entonces, estas obras que me permiten a mí llegar a esas recompensas son las que dice, todo queda anotado, ¿sí? Y lo vemos bien en Mateo 25, cuando Jesús le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Y le está hablando a estas naciones que no se dejaron marcar por la bestia, pero que tampoco hicieron una decisión por Cristo. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo? ¿No es que Cristo va a venir hasta que todo el evangelio, todas las personas sean evangelizadas? Sí, todas, absolutamente todas las personas sobre la faz de esta tierra van a haber escuchado el evangelio. Y van a haber pasado por los sellos, las trompetas, 14 juicios a través de los cuales ellos pudieron ver con sus ojos quién es Dios y quién es el anticristo. No hay engaño a esa altura, ya todo el mundo sabe quién es Dios. Lo único que no hicieron su decisión por Cristo. Hay mucha gente que le hemos predicado, que ha escuchado, y que no han decidido, estoy bien como estoy, yo respeto tu creencia, vos respetá la mía. ¿Cuántos conocemos de esos? Pero escucharon. El Evangelio fue predicado, pero no todos reaccionaron a él. ¿Por qué esta gente se salva? Porque no se deja marcar. Se habrán escondido, vieron que está escrito. No todos, no es que no se le va a escapar un ser humano al anticristo. Gente se va a escapar, pero no hicieron una decisión por Cristo, y a esta altura, que ya sonó la 7ª trompeta, no resucitaron ni porque murieron en Cristo o porque eran hijos, ¿sí? Como pasa en la 7ª trompeta. No todo el mundo ya está con cuerpo glorificado. Hay gente que está con cuerpos naturales, normales, y están los otros que están en el ejército del anticristo. ¿Se acuerdan las 3 R? Los redimidos, que son los muertos en Cristo, y los que quedamos vivos, los redimidos, los resistidores, que son estos que están en el medio,
y los reprobados, que son los que ya hicieron una decisión por el anticristo, y eso es a esa ofensa se refiere Pablo cuando dice que la ofensa al Espíritu no puede ser perdonada. A eso se refiere. En ese tiempo no va a haber nadie ateo, digamos, todos van a conocer. No se olviden Por que una ya decisión. pasó el sexto sello, donde el segundo cielo ya no existe. Y los demonios están acá. Y se puede ver el trono de Dios y al Cordero. Es visible. Es visible. Entonces ya no va a haber excusa. Dice que cuando viene Cristo, lo vimos cuando Jesús muere y le dice a sus discípulos, no estén mal, así como me habéis visto ir, me veréis volver. En Mateo 24, el 27, dice que vino en las nubes. Y en Apocalipsis 1:7 dice, "He aquí todo ojo le verá. Y vendrá en las nubes y todo ojo le verá, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todo ojo. Todo no exceptúa a nadie. No va a haber una persona, ningún ser vivo, ni siquiera los animales, que no hayan visto a Jesús cuando viene la noche. Entonces, eso ya me da la pauta a mí de que no va a haber una persona que diga, a mí nadie me dijo nada de Cristo. Perdón. ¿Sí? Entonces, vemos el capítulo 14. Desde el versículo 14 al 16 se refiere a la cosecha del trigo. ¿Sí? Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, desde el versículo 14, ¿sí? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Sí? Entonces, esa es la cosecha del trigo, la primer cosecha. Ahora vamos a leer del versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Cómo sabemos la diferencia entre una y otra? Lo vimos en la clase pasada. En Isaías 63:1, ¿qué dice Isaías? ¿Quién es este que viene de Bosra con sus vestiduras manchadas? ¿Viene de pisar el lagar? Isaías pensó que estaba pisando las uvas en el lagar. Y Jesús le dice, no vengo de pisar el lagar, vengo de pisar a mis enemigos. Y su sangre, lo dice bien clarito Isaías 63, su sangre salpicó mis vestidos. Entonces, acá está hablando de los racimos de las uvas, ¿sí? Ya están maduros. Por eso sabemos que esta es la cosecha de la cizaña. Y el que arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Ves? El trigo no va al lagar, ¿sí? La cizaña va al lagar, las uvas. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto coincide con lo que ve Isaías, cuando lo ve con sus vestiduras manchadas de sangre, y Jesús le dice, vengo de pisar el lagar. ¿Está?
¿Hay coherencia en lo que estamos hablando? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá terminarían los 3 capítulos explicatorios. O sea que el cronómetro quedó apretado, el cronos, en Apocalipsis 11, 19. Viene Cristo, las 3 etapas de la procesión, ahora vuelve a sacar el dedo, sigue corriendo la película. Porque ahí, en la segunda venida, cuando Jesús viene en las nubes, ¿qué es lo que suena? ¿Qué número de trompeta? La séptima. Entonces, se terminaron las trompetas. ¿Qué viene ahora? Las copas de la vida. Las copas. ¿Sí? Entonces, vuelve a correr la película. Capítulo 15 y 16 son las copas, las 7 copas de la ira. Y ahí se termina la ira de Dios. En estas 7 copas se derrama por completo la ira de Dios. ¿Sí? Y capítulo 15 y 16, que son las copas de la ira, habla de estas 7 copas y cada copa tiene una plaga, ¿sí? La primer copa es estas llagas que le salen a las personas. Bueno, vamos a ver un poquito la estructura. Capítulo 15, vamos a ver la primer parte. ¿Vieron que yo les dije? Siempre el último juicio presenta las siguientes. Y siempre, ¿qué es lo que pasa? Hay adoración. Hay adoración en el cielo, ¿sí? Porque no hay queja. Esta tarde cuando estaba preparando esto, me venía, ¿no? Cuando uno tiene cáncer y uno hace algo que es radical y es tremendo, que es la quimioterapia, la radioterapia, es terrible. Uno no anda diciendo, ay, pobrecito el cáncer, qué mal la va a pasar. ¿Ustedes dirían así? No. Pobrecito, no le demos tan fuerte, pobre cáncer. ¿Ustedes dirían algo así? Imagínense desde que Adán y Eva cayeron. La sangre inocente, lo vimos en el 5.º sello. Están clamando justicia. Chicos, billones de bebés abortados hay. Sí. Y lo que se hace con esos bebés, todo, vamos a ver si llegamos hoy, todo, absolutamente todo pasa por la plata, por el dinero. Esos bebés son los que se usan para hacer las cremas. Y la placenta, y la crema anti-age. Todos esos bebés se procesan como si fueran uvas. ¿Sí? Toneles así de bebés, de fetos abortados. ¿Sí? Acá no pasa por la libertad de decir, bueno, no soy un envase, yo voy a tener cuando a mí me parezca y cuando no voy a abortar todas las veces que sea necesario. Sí, obviamente el sistema, que es este sistema político, cultural, económico y religioso, que es la gran ramera, esto forma parte de su vino. Dice que todas las naciones se embriagaron. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos partícipes, si nosotros nos descuidamos, de todo esto. Y cuando queremos acordar, estamos justificando cosas que a Dios no le gusta y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y empezamos con la tolerancia. Bueno, no es tan así, y bueno, pobre, si se siente mujer, y bueno, la cuestión es que sea feliz. Y empezamos a diluir la palabra y a empezar a tomar de a sorbitos este vino de la ramera que nos va a embriagar antes de que nos demos cuenta. Y lo dice bien clarito acá, ¿eh? En el capítulo 14 vamos a leer esta parte que es fundamental, capítulo 14, verso 9 en adelante, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
¿Por qué vuelve a hablar del vino? Porque así como la ramera embriagó a toda la humanidad con el vino de su fornicación, Dios también va a derramar el vino de su ira. ¿Sí? El vino del furor de su ira, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz es una copa. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces acá es categórico. Dios no anda con vueltas, Dios no anda acomodando las palabras para que no nos ofendamos, porque para eso ya lo tratamos antes. ¿Se acuerdan el tole? Temor, ofensa, engaño, lujuria. Las 4 cosas con las que Satanás nos iba a hacer caer. Eso ya lo tenemos tratado y resuelto. Así que la ofensa no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios es categórico, porque Dios tiene un carácter inmarcesible. Dios es santo, escapa a toda categoría, es el no creado, es santo porque no podemos compararlo a nada, porque Él es el creador. Él se inspiró en sí mismo para crear todas las cosas. Entonces Él no va a andar con vueltas. Él sí es un Dios de amor, por eso nos advierte a través de tantos juicios y de tantas cuestiones para que nos demos cuenta. Pero hay un día donde todo se va a acabar y Él va a derramar su ira porque está dentro del carácter de Dios. Está su humanidad, está su amor, está su misericordia, está su paciencia, pero también está su ira. Y está su justicia. Entonces, no podemos jugar con lo que Dios ha establecido. Por eso Dios nos advierte. ¿Cuántos años hace que está escrito el Apocalipsis? No podemos decir, cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, no podemos decir, yo no sabía que esto a Dios no le gustaba. Está escrito. La escritura va a salir en luces LED delante tuyo y te va a decir, esto está escrito desde que lo escribió Juan. Por eso se lo mandé a dejar escrito y a enseñárselo a las iglesias. ¿Qué excusa vamos a poner? No conocía, no sabía. Las excusas no nos van a salvar. Y una vez, algo que una y otra vez vuelve a mi mente, este versículo que dice, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, o sea, ¿ya lo leyeron? ¿Ya lo escucharon? Ya no son ignorantes. El tiempo de vuestra ignorancia es mientras ustedes no les había sido revelado. Una vez que es revelado, ya no se puede tomar como tiempo de mi ignorancia. Ya sé de lo que me están hablando. Y al saber, soy responsable. ¿Sí? Sí. Entonces, ya vimos las 2 cosechas. Entonces, estábamos en el capítulo 15, donde empieza el preludio de los juicios de las copas. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Se acuerdan? Capítulo 4, Sí. donde está sentado el trono de Dios. Sí. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, mar de vidrio y de cristal, como de esmeralda. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que en Éxodo, cuando sube Moisés con los ancianos, ellos pudieron ver. ¿Se acuerdan? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Se acuerdan capítulo 7 de Apocalipsis? Cuando después de los 144.000 judíos, él ve una gran multitud y el anciano le dice, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan? Sí. Acá los vuelve a nombrar. ¿Ven? Están sobre ese mar de cristal. Y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. No se están quejando, ¿eh? Rey de los... están adorando. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí? Este mar de vidrio simboliza varias cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? ¿Qué dijimos recién de Ezequiel 36? Este agua que era necesaria para limpiar. Bien, lo vamos a leer, porque Desde el lo versículo dije 26. tantas veces que es necesario. Desde el versículo Ezequiel 24. 36, Desde el 24. desde el versículo... Desde el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ese agua es necesaria para ser limpiados. Y mire si no habrá sido necesaria que Jesús tuvo que ser bautizado en agua. Juan le dijo, no, yo no te voy a bautizar. Y Jesús le dijo, es necesario. Eres tú el que me tiene que Claro, bautizar. es necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús ya estaba encarnado. Y él vino a cumplir, a ser el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese agua en Génesis y en Éxodo, cuando Dios le da a Moisés la medida y cómo tenía que hacer el tabernáculo, ese agua estaba representada en el lavacro. ¿Se acuerdan? El lavacro estaba antes del lugar santísimo donde el sacerdote se tenía que limpiar y cambiar las vestiduras antes de entrar al lugar santísimo. ¿Ven? Dios tiene un carácter inmutable. Dios no hace una cosa de una manera y después va mutando y la va cambiando. Dios es predecible. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Ese lavado del sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, y él se tenía que cambiar y los calzoncillos de lino y su vestimenta para entrar al lugar santísimo, requería ese lavado. Qué casualidad, ¿no? Que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿qué tienen que cruzar ellos? El Mar Rojo. ¿Por qué? ¿De dónde salían ellos? De Egipto, de la esclavitud. Y cuando pasaron el Mar Rojo, ¿a dónde pasaron ellos? Camino a la libertad. Dejaron de ser. Ese pasar, ese Mar Rojo, dejó atrás. ¿Sí? Dejó atrás una vida de esclavitud. ¿Y quién los lideró? ¿Quién los lideró? Moisés. ¿Y qué vino a hacer Moisés? El libertador. Por eso dice el canto de Moisés y el canto del Cordero. No nos olvidemos, ¿dónde está el pueblo de Israel en medio de todo esto? Están siendo victimizados por el anticristo en los campos de concentración. Zacarías 14, ¿se acuerdan? Vamos a leer Zacarías 14.
¿Se acuerdan? ¿Dónde está el pueblo de Israel en estos momentos que estamos leyendo esto? Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Vieron ese remanente que Dios se guarda? Pero en esa situación está. No se olviden que vimos la clase pasada que en esos 30 días de Daniel, en esos 1290 días, pasaban muchas cosas. ¿Qué pasaba? Jesús venía en las nubes, nosotros, primero los que murieron en Cristo iban siendo transformados en cuerpo glorificado, nosotros los que quedamos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo carnal es transformado en un cuerpo glorificado y nos íbamos uniendo a Jesús en las nubes. Y arranca la procesión, ¿sí? Pero además, ¿qué dijimos que estaban pasando? Las 7 copas de la ira. En esos 30 días se están derramando las 7 copas de la ira. Sigue pasando todo esto. Nosotros ya estamos con cuerpo glorificado, pero estas cosas siguen aconteciendo a nivel mundial. Y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, por eso vemos el canto de Moisés y el canto del Cordero, porque el Cordero viene a ser el libertador, porque también nos va a libertar de esa situación que están. ¿Se acuerdan que estaban acorralados y decían, ¿y ahora de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumple la profecía que Jesús le dice, no me veréis volver, en Mateo 23, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y pasa esto de Zacarías 14, que dice, parte el monte de los olivos por la mitad, se forma un valle, y a través del valle ese, ellos se escapan. ¿Se acuerdan? ¿Que lo leímos? Seguimos. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Quién se presentó así a Juan? Jesús. ¿Vieron? ¿Vieron? Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, el capítulo 15 es como una presentación, ¿vieron? Ahora vamos al 16, que nombra las 7 plagas, ¿sí? Entonces, fíjense en el apunte que yo les di de las 7 plagas. Ahí las tienen. Ustedes me van a ayudar. Primer plaga. Lo vamos a hacer más rapidito. Ya tienen el apunte ustedes, ¿sí? Porque en realidad el capítulo 16 lo que hace es nombrar las plagas, ¿sí? Vamos a ir viendo sangre. rapidito. Primer plaga, No, esa esa es la de Egipto. las 7 copas. Las 10 plagas. No. Las 7 copas. Escritura, los 7 sellos, las 7 trompetas. Las 10 plagas de Egipto. El plan de la batalla. Las llagas malignas para los adoradores del anticristo. ¿Cuál es esa? Apocalipsis 16. Bueno, capaz que no está. No, falta. Ahí está. ¿En qué Bueno, en el apunte, En el apunte 14. Bueno,
Primer plaga, de primer copa de la ira, son las llagas. Estas llagas pestilentes, purulentas. ¿Alguno les salió alguna vez? Cuando se queman con el sol o se queman, yo me quemé la mano, chicos, con aceite hirviendo y fue el dolor más tremendo que pude sentir en mi vida. No, no, fue algo desesperante. Imagínense todo el cuerpo. ¿Vieron las llagas de Job? Son las mismas. ¿Vieron cómo hay una progresión de lo que fue pasando? Llaga y quemadura son dos cosas diferentes. Claro, no, pero después me La salieron llaga, las llagas arden un poco más que las. Claro, claro, Sí. sí. Cuando se te sale la piel. Cuando se te sale la piel y te queda la carne ahí. Bueno, ya está el mate. Sí. Estas llagas son las que Satanás le trajo a Job. ¿Sí? Y padeció y él se rascaba con un tizón, ¿se acuerdan? Y se revolcaba en la ceniza para calmarse. Entonces Dios no se olvida de nada. Así que vos le hiciste eso, lo hicieron. ¿Y yo? Nada. Ahora me toca a mí. Ahora las llagas van a ser para vos. Para vos y para todos los que se opusieron a mí. Entonces, esas mismas llagas son las que vienen. ¿Y a quién le van a venir? A los adoradores del anticristo. ¿Se acuerdan capítulo 7? Que tienen la- Dios sella, pero en el 13, Satanás sella. ¿Y qué le dice Dios? No podés tocar a ninguno que tenga el sello, pero acá ya nosotros estamos con cuerpo glorificado, entonces ya a nosotros no nos puede tocar. ¿A quién va a ir a tocar? Va a querer tocar a estos que están ahí en el medio, porque son los que quedan. Quedan dos, los que no se dejaron marcar y los que hicieron una decisión. Entonces, a estos que hicieron la decisión por Satanás, van a ir las copas de la ira. Porque ya hicieron una decisión consciente y voluntaria por Satanás. Arriba de esa gente vienen las copas de la ira. Porque las copas de la ira son para Satanás y su ejército. ¿Queda claro? Entonces, En este punto, ya la gente esa que ya hicieron la decisión ya no pueden más arrepentirse. no. Por eso leímos Ya no en se el vuelve. capítulo 14 Sí. que ya Sí, no claro. se vuelve. Pero acá dice, los resistentes no salvos no las recibirán, y esto fortalecerá su decisión a resistirse a tomar la marca de la bestia. Claro. O sea, las reciben los adoradores del anticristo, pero no las reciben los no salvos, que todavía no se deciden, Claro. para que se Claro, decidan. había explicado antes. Sí. Claro. Dice, versículo 2 del capítulo 16. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Por qué pestilente? Porque una úlcera tiene carne necrosada, muerta. Ahora imagínense eso cubriendo todo el cuerpo, que ya viene de soportar todo lo otro que ya viene pasando, que ya no hay vegetación, todo lo que pasó durante las trompetas, las langostas estas que habían salido en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Que estaban para atormentar a los hombres por 5 meses, ya casi no hay agua potable, no hay comida, están soportando todo eso, no es que eso terminó. Claro. Y después se le sumaron esos 200.000 caballos que estaban sujetos en las 4 puntas del río Éufrates, ¿se acuerdan? Y que las colas eran colas de serpiente y como caras de humano eran esos caballos. Ya vienen soportando todo eso, ¿sí? Entonces, la segunda copa es golpeado el mar, ¿sí? Específicamente el mar. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La sangre de muerto es
hedionda. Lo fétido del cuerpo humano descompuesto es uno de los olores más desagradables que pueden existir sobre el planeta. No te lo olvidás en tu vida. Yo que estuve en la morgue haciendo autopsias, se los puedo asegurar, es un olor que no te lo sacas, te queda pegado encima. Es muy difícil, bueno, vos debes saber por la fuerza. Muy difícil el olor a cuerpo humano muerto, se detecta a kilómetros y no te lo sacás de encima así fácil, ¿eh? Entonces, sangre sobre el mar, que volvió al mar inviable y todo lo que había en el mar se murió. No se olviden que en las trompetas también parte del mar se había contaminado, ¿se acuerdan? Sí. La tercera parte del mar, después la tercera parte de los ríos, En la las segunda trompetas. trompeta. ¿Se Sí, y acuerdan? la luna se convirtió en sangre y en el sexto sello también. Bueno, vayan sumando, ¿no? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Acá ya estamos hablando del agua potable, lo poco que quedaba, ¿sí? Así que ya no hay más agua potable. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Vieron? Quinto sello. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No juzgas y vengas, ¿qué le dice? Nuestra sangre. Léanme el quinto sello, a ver quién lo tiene. Capítulo 6. Los sellos. ¿Qué? ¿6 cuánto? Quinto sello. Cuando abrió el quinto, a ver, cuando Cuando abrió abrió el quinto sello, sí. vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la No tierra? juzgas y vengas, ¿qué? En nuestra sangre. Nuestra sangre. La sangre inocente derramada. Acabamos de decir un grupo nada más de los bebés abortados. Imagínense toda la gente inocente que ha muerto, los primeros cristianos, que los tiraban a los leones. Ay, vi un video el otro día. Ay, terrible. Así, mujeres, niños, ancianos, mujeres con bebés, mujeres embarazadas y los leones. Y una mujer corriendo para tratar de escaparse y el león le arranca al bebé de los brazos, se lo come adelante de ella. Esos fueron nuestros hermanos. Y hasta el día de la fecha, ¿no? Toda esa sangre inocente está clamando por justicia. Dice Hebreos, desde la sangre de Abel. Desde la sangre de Abel. Así que esta cantidad que dice el capítulo 14 que llega hasta el freno de los caballos, todavía es poca, comparada a la que Satanás derramó. Dios se queda corto con todos estos juicios comparado a todo lo que ha hecho Satanás a través de la historia. Por eso, justos y verdaderos son sus juicios. ¿Sí? También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Eso qué significa? Si no se arrepintieron era porque había posibilidad de arrepentirse. Vieron que hablamos que aún dentro de las copas de la ira, todo esto es con un solo fin, que las personas se arrepientan. ¿Sí? Y no se arrepintieron.
Cuando vos vas a la playa y no te pusiste protector y te quemaste, contame cómo te va. Contame si cuando te vas a bañar y te cae una gota en esa piel quemada, te podés bañar o ponerte la remera o algo. Y no se compara a esta quemada que habla acá, ¿no? Dios mío, ni así. Quinta copa. Las tinieblas. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Sexta copa, se seca el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a seguir un poquito. Y vi salir de la boca del dragón, miren, presten atención, acá está. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. El dragón era Satanás y la bestia era el anticristo, ¿se acuerdan? Y de la boca del falso profeta, ahí está nombrando la Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta. Satanás, el anticristo y el falso Espíritu Santo. ¿Sí? De la boca de ellos tres salieron tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus los engañan y les hacen creer que esto que se seca el río Éufrates es el camino por donde ellos van a poder llegar a Jerusalén y le van a ganar. Les hacen creer estos espíritus que le van a poder ganar a Dios. Por eso están tan ciegos, porque Satanás le dice, sí, lo vamos a vencer. Y está la gente creyendo, ¿se acuerdan que decían, ¿quién como la bestia? Son estos tres espíritus que salen los que terminan de engañar a estos del ejército del anticristo haciéndoles creer que van a poder ganar. ¿Se acuerdan Joel 3? Cuando Dios da su alegato y dice, porque le hicieron todas estas cosas a mis hijos, a los judíos, yo voy a entrar en juicio con ustedes, le dicen, porque los violaron a los niños, los entregaron en comercio, en esto de, ¿cómo se llama? Trata, violaron a las mujeres, le hicieron iniquidades a mi pueblo. Entonces, por todo esto, dice Dios, yo voy a entrar en juicio con ustedes. ¿Y ustedes están seguros que quieren venir a pelear conmigo? ¿Se acuerdan? Y dice, bueno, digan débil, fuerte soy, y hagan de sus instrumentos de arado armas. Y dice Joel, mucha gente en el Valle de la Decisión. ¿Por qué el Valle de la Decisión? Porque siguen teniendo posibilidad de decidir para qué lado se van a tirar. Entonces ahí van, y ahí ya decidieron que sí van a enfrentar y van al Valle de Armagedón. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso le dice a la iglesia, ¿se acuerdan? A la iglesia de Sardis. Tú que crees, tú que dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Compra de mí, ¿sí? Y le dice para que no vean tu desnudez. No, a la iglesia de la Odisea se lo dice. A ver, espera, no quiero mandármela. Sí, a la iglesia de la Odisea se lo dice. No. A la iglesia de la Odisea, para que no vean la vergüenza de tu desnudez. Ven y compra ropa de mí, le dice, vestiduras. ¿Sí? Y acá lo vuelve a decir, ¿ven? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Bien? Joel 3. ¿Sí? El séptimo ángel derramó su copa
por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre esta tierra. Por eso sabemos que no es simbólico y que no pasó, porque no, y Jesús lo dice en Mateo 24, estas cosas nunca pasaron. Y a no ser por causa de los escogidos, que se va a cortar el tiempo, nadie podría resistir. Eso no había pasado, ni pasó todavía. Por eso sabemos que no es simbólico y que esto ya no pasó, como algunas corrientes de pensamiento dicen que esto ya es todo simbólico, que esto ya pasó. No pasó. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sí? Entonces, hasta acá. En esta versión dice como de 40 kilos. Exacto. Dios mío. Tremendo. Así que, bueno, hasta acá. Lo que viene, acá terminamos capítulo 15 y 16, que son cronológicos. Entonces, capítulo 17 y 18 son explicatorios. ¿Sí? Volvemos a poner pausa a la película y capítulos 17 y 18 es la explicación de por qué tienen que ser tan severos los juicios de Dios. Porque en el 17 y 18 vamos a ver quién es la gran ramera, qué es lo que hizo y por qué Dios ejecuta juicio sobre ella. Y lo que nosotros tenemos que tener en claro a la hora de hablar del Evangelio completo es esto que hablábamos en la clase pasada. Hoy hay mucha gente que, es más, inclusive estos espíritus engañadores van a hacer que la gente se le pegue a Satanás y van a pensar que Satanás es el líder que está llevando adelante toda esta campaña militar y que ellos no van a ser tocados porque están a servicio full time de Satanás, entregados. En cuerpo y alma ya vendieron todo vendieron a Satanás. Y ellos piensan que Satanás va a ser leal. Pero Satanás, vamos a ver en el capítulo 17 y 18, que esta religión de la ramera que le fue útil a Satanás, él se va a volver en contra de ella. ¿Qué significa esto? Que a todos los que hicieron una decisión por Satanás, los va a perseguir. Se va a dar vuelta y los va a perseguir porque Satanás no tiene aliados. Entonces, todas estas personas de D, L, G, T, Z y todos los, ¿sí? Todos los que quieren vivir a su manera, todos los que por una cuestión económica, como habíamos visto, ya por más que quieran volverse atrás, es tanta la avaricia y la ambición que no quieren perder porque piensan que como va a ganar, después la cosa se va a estabilizar y uno siempre elige el bando donde mejor va a estar acomodado. El que tiene plata siempre hace eso. Pero lo que ellos no saben es que Satanás va a ir por todo y por todos, porque él ya sabe que su tiempo terminó. Entonces no tiene aliados, se va a llevar a todo lo que más pueda. Eso es lo que la gente no sabe, que va por ellos también. Así como ellos persiguieron a todos los que estaban del lado de Dios, mataron a sus santos, a sus profetas, a los 2 testigos, y cantaron victoria, pensando que eran inmunes porque estaban del lado ganador, se da vuelta la tortilla. Y son ellos a los que persigue ahora. ¿Dónde se van a esconder?
¿Entendés? Entonces se le vuelve en contra a la ramera y listo. Y ahí se acaba. Y después viene el capítulo 19, que ahí sí viene Jesús en el caballo blanco, escrito en su muslo, fiel y verdadero, y ahí está, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y ahí viene la boda. Ya se derramó por completo la ira de Dios, ¿sí? Y el capítulo 17 y 18 nos explica el juicio a la ramera religiosa, en el 17, y a la ramera comercial, en el 18. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Y todo lo que hizo, ebria de la sangre de los santos. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta acá terminamos con la clase. Gracias. Ya va a quedar el link disponible. Me dejas con ganas la próxima clase.